Un saludo a todos, mi nombre es Brian Grajales y les voy a explicar el comportamiento de las brechas salariales entre los años 2016 y 2017 en Colombia. Como podemos observar en el gráfico de variación de los percentiles de los salarios promedio de las personas que declaran renta en Colombia, se puede notar que entre el percentil 0 y 50, ambos años presentan variaciones similares. A partir del percentil 50, el año 2016 presenta variaciones muy notorias, incluso algunas se encuentran por debajo de cero. Eso se puede explicar porque los percentiles no están organizados de acuerdo al salario, sino que están organizados de acuerdo a la renta líquida. Para el año 2016, las mayores brechas son para el percentil 55, 65 y 68. Con respecto al año 2016, el año 2017 presentó menores variaciones entre los percentiles. Esto puede deberse a que hubo una leve mejora en el coeficiente de Gini, pues este pasó de 0.517 en el año 2016 a 0.508 en el año 2017. Ahora, voy a comparar la variación de los percentiles de los salarios promedio de los trabajadores que declaran renta en Colombia con el crecimiento de la actividad productiva. Para este análisis, tomamos como base el año 2016, para calcular los salarios reales del año 2017 con el deflactor del índice de precios al consumidor. Encontramos que los salarios reales del 2017 con respecto al 2016 son mayores. Esta diferencia en los salarios reales entre ambos años se puede explicar porque para el año 2017 hubo un incremento en el salario mínimo del 7%, por encima de la inflación. Es decir, que las personas tuvieron mayores salarios y los precios fueron menores. A pesar de que los trabajadores podían acceder a mayor cantidad de bienes y servicios en el año 2017, eso no significó que el crecimiento de la actividad productiva del año 2017 fuera mucho mayor con respecto al del año 2016. Al contrario, fue menor. En el año 2017 fue del 1,8% el crecimiento del PIB y en el año 2016 fue del 2%. Uno de los sectores afectados durante el año 2017 fue el de la construcción, pues a pesar de la existencia de programas como Mi Casa Ya y la construcción de las 4G, este sector presentó un decrecimiento del 0.7%. Esto demuestra que los subsidios no fueron suficientes y que no hubo un apalancamiento real del sector, pues sus trámites administrativos demoraban mucho y no se vio reflejado en este año. Hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio Villegas y voy a continuar diciendo con respecto a lo que estaba diciendo mi compañero Grajales. Voy a explicar la tasa promedio de tributación. Pues en sí es como la tasa real que se cobra a las personas, la tasa de tributación, el gravamen real. Cuando hicimos los cálculos encontramos encontramos un dato atípico, pero no nos vamos a enfocar ahí pues porque eso es como una especie de error, no, realmente no encontramos como una explicación para eso. Pero no, enfoquémonos entonces a partir de los otros percentiles. Los primeros percentiles en sí no presentan tanto cambio en la tasa promedio de tributación. Pues se encuentra que más que todo el valor oscila entre el 2 o el 1%, más o menos esos son los valores que toma la tasa promedio de tributación. Pero hay algo importante que se nota en los últimos percentiles y a partir del 2017, pues es algo que de pronto puede ser debido a la reforma que se presentó en el 2016 y que se ejecutó como tal en el 2017. En dicha reforma pues se buscaba la progresividad, que a los niveles más altos se le cobrara más, porque ellos tienen más ingresos, y a los niveles más bajos se le cobraran menos. Y verdaderamente pues algo que nosotros pudimos evidenciar pues a la hora de hacer el trabajo, lo pudimos evidenciar, porque hicimos también un gráfico y comparábamos el 2016 y el 2017, la tasa promedio de tributación la comparábamos
para los percentiles, y pues al principio no había tantos cambios, pues la tasa promedio de tributación seguía oscilando como entre un 0.5% y un 3%. Pero esa es la diferencia entre cada año. Y si comparamos, hacemos una diferencia entre el 2016 y 2017, porque la tasa promedio de tributación como tal, pues para los percentiles bajos sí es como eso, como 0 y el 4%. Pero para los niveles altos, por ejemplo para el 99, la tasa promedio de tributación como tal es de 21%. Así por ejemplo, como el percentil 99 en el 2016 fue del 21%. Y para el año 2017 ya pasó del 21 al 26, pues, al 26%, es como una diferencia del 4%. O para el percentil 97, la tributación, la tasa promedio de tributación es del 12%. Y ya para el año 97, la tasa promedio fue de 19, pues hubo un incremento del 6%, aproximadamente del 7%. No obstante, para los primeros percentiles, pues sí, casi no hubo tanta diferencia. No encontramos tanta diferencia, pues oscila más o menos esa diferencia, así a modo de ejemplo, hablemos ejemplo del percentil 12. La tasa promedio de tributación para el 2016 era el 13%. Y para el 2017 era el 32%, pues una diferencia del 19%. También hubo un incremento, pero poco significativo. Ahí corrijo, no es 19%, es 0,19%, es un cambio muy pequeño en ese sentido. Si fuera el 19% sí sería más significativo. Y así sucesivamente pues pasa para los primeros percentiles, el cambio es muy pequeño. Pero en cambio a los percentiles superiores pues sí se pudo observar un incremento mayor en la tasa promedio de tributación. Y eso precisamente va con lo que buscaba la reforma 18-19 del 2016, que buscaba precisamente cobrarle a los niveles superiores, trataba de cobrarle más tributo a ellos, que toda la tributación a las personas naturales recaiga sobre las personas que tienen ingresos más altos. Entonces pues esa es como la explicación más a eso. Es que inclusive voy a mostrarles aquí la gráfica, a ver si puedo. No tengo forma pues, de voltear. Pero bueno, yo creo que más de todos los grupos hicieron eso, entonces pues saben en la gráfica cómo es. Uno encuentra pues que hay como una especie de cambio en el 2017, pues una especie como de aumento, donde se le comienzan a cobrar más a las personas de los percentiles superiores, se le comienza como una especie como de aceleración ahí. Entonces eso pues va en sentido de la progresividad. Ya en cuanto a implicaciones y desafíos y los límites de esto, pues verdad, hay muchas cosas ahí, pues no sé, de pronto una dificultad que nosotros tuvimos ahí fue que la DIAN, pues realmente como la información que ellos presentaban era como algo complicada, no sé, pues como desorganizada y faltaba información, entonces ahí había como una especie de cosas que nos generaban ruido. Otra cosa que también nos generó mucho ruido fue pues, el cambio que se hizo a partir del 2016 y 2017, pues con la reforma estructural, porque hicieron, la forma como se grababan a las personas era diferente,
hacían esa manera como se le estaba, ¿cómo decirlo? Sí, esa forma como se declaraba la renta se cambió a través de esa reforma y entonces eso nos generaba ruido. Y también a la hora de hacer los cálculos eso también generaba como ruido porque verdaderamente nosotros cuando estábamos mirando, ¿será que lo que teníamos para hacer por ejemplo, la renta líquida celular del trabajo y el impuesto total de las rentas, pues si estábamos hablando de lo mínimo, entonces ese tipo de cosas era lo que estábamos revisando y eran como especie de, habían diferencias del 2016 del 2017 con respecto al 2016. Y pues la verdad como se acogieron más personas, pues como a partir del 2017 se acogieron más personas, pues entonces de pronto esos percentiles también se pudieron haber visto afectados en ese sentido. Entonces de pronto no podíamos estar, ese tipo de cosas nos generaba confusión. Bueno, en cuanto a limitantes, pues no sé, de pronto sería como muy poco, pero no sé, muy pocas las conclusiones que podían sacar a partir de solamente analizar 2 años, pues 2016 y 2017. Entonces, algo más avanzado sería tomar más años, no sé. Aunque de pronto ahí es importante porque se toman pues como un cambio estructural en ese sentido. ¿Sabe? Una cosa que nosotros, una implicación importante que nosotros encontramos fue pues que no, la progresividad y pues se veía claramente en los percentiles superiores. Pues porque se veía que a los percentiles superiores se le comenzaba a tributar más, pero a los percentiles de abajo pues no se les veía como que se les beneficiara, pues para ellos se les debiera disminuir la tributación, pero no, pues prácticamente seguía igual. Pero como limitante nosotros encontramos que porque nosotros no estamos teniendo ahí en cuenta las transferencias que el gobierno les hace a ellos. Entonces de pronto eso puede ser un factor que nos limita a nosotros, porque pues, nosotros no tenemos en cuenta cuánto es lo que ellos, tenemos en cuenta lo que ellos están tributando de sus ingresos y demás fuentes que está grabando la DIAN. Pero a la hora de hacer los cálculos no estamos teniendo en cuenta las transferencias que el Estado puede estar haciendo a través de los programas sociales, diferentes programas sociales. Y si nosotros tuviéramos en cuenta esos programas sociales les, y a la hora de hacer los análisis, pues no sé si de pronto podríamos estar encontrando mejores resultados en cuanto a la progresividad. Pues porque la progresividad ahí es clara en cuanto a los niveles superiores, se les ha incrementado supuestamente en los resultados que encontramos. Pero la tasa promedio de tributación de los niveles inferiores siguió igual, tanto en el año 2000, pues comparando el cambio entre el 2016 y 2017. Eso, pues para esos niveles siguieron prácticamente igual. Cuando esta teoría de la redistribución de la renta supondría que pues, algo más lógico, una implicación más lógica sería que a ellos se les disminuyera al menos, pero no, siguió igual en el 2017. Pero si de pronto si uno tiene en cuenta las transferencias sería algo importante. Y ya pues, no, yo creo que eso sería todo. Ya, pues, ya pasamos con Daniel que va a pasarnos a explicar el siguiente punto.
Estimados compañeros, en el presente video les voy a explicar pues el procedimiento que tuvimos al hacer el punto 2 del taller de fiscal. Lo primero que tuvimos en cuenta fue, como interés de todos, es contrarrestar pues si es útil o no un nivel de endeudamiento, si debe prevalecer el nivel de endeudamiento del gasto público en nuestra muestra en otros países. Escogimos 5 países que son económicamente fuertes: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia y Alemania. Y lo primero que tengo para decir es que el objetivo era eso, establecer una relación entre la deuda pública y el gasto público y el crecimiento del producto. ¿Por qué escogimos estos 5 países? Bueno, pues queríamos ver si en toda la trayectoria de nuestros trabajos, si las economías fuertes necesitan hacer política fiscal, o sea, si es prescindible un nivel de endeudamiento, una deuda fiscal y un gasto público. Entonces, por eso escogimos estos 5 países. Además creemos que representan bien los países periféricos de todo el mundo y también representan bien a la mayoría de países con respecto a la economía, pues la mayoría de países siguen a esos países en políticas, en un sinfín de estructuras económicas. Entonces creemos que una buena elección por ese lado. Nuestra estructura del modelo fue tomar el PIB per cápita, ¿sí? O sea, también pudimos haber tomado el PIB a secas, pero pues decidimos tomar el PIB per cápita porque pues creíamos que tenía como más relación con el crecimiento económico, ¿ya? Es una variable que se puede manejar mejor y por eso la tomamos el PIB per cápita. Como variable independiente, en primera instancia tomamos la deuda pública. Ya dije que queríamos sopesar qué relación tenían estas dos variables, de qué modo se relacionaban, si había una relación, ¿no? Queríamos contrarrestar el principio de equivalencia ricardiana, que dice que a la larga el endeudamiento no somete o no perjudica el producto de la economía. Pues los agentes prevén que va a haber un aumento en el déficit, que va a haber un aumento del ingreso fiscal y que con esto pues ahorran ahora para el aumento que viene en la renta ahora, ¿ya? Porque prevén que va a haber un aumento en la carga impositiva. Entonces tenemos que también poner esto en tela de juicio. También queríamos ver la relación que existe entre estas variables y por eso decidimos primero arrancar con la deuda, que nos parece que es un poquito más interesante, porque también podemos haber arrancado con el gasto público. Como covariables elegimos el ingreso fiscal, o sea, queremos comprobar si se afectaba la carga impositiva, la recolección de impuestos al crecimiento del producto per cápita. Y nuestra otra variable covariable fue el desempleo. Queríamos ver si las tasas de desempleo afectan y si el crecimiento del producto per cápita. Y también introducimos una DOMI, pero de esta les hablo después, ¿ya? Entonces no decidimos meter más covariables por el principio de parsimonía. Queríamos que el modelo fuera lo más concentrado posible en nuestra variable independiente. Entonces, pero no tomamos más variables, más covariables. Ahorita les voy a dar una caracterización de los datos. Los datos fueron extraídos del Fondo Monetario Internacional, de la base de datos de ellos. Tomamos, pues, lo organizamos de forma que quedara como en datos panel, porque teníamos previsto hacerlo de esta forma. Primero pues tomamos el PIB per cápita a precios constantes, ¿ya? Desde el 2017, ¿ya? En dólares, y tomamos la deuda neta, la deuda fiscal neta, el porcentaje del PIB, el gasto público neto también, el porcentaje del PIB, tomamos el ingreso fiscal
el porcentaje del PIB también y la tasa de desempleo, la más actual, la más, todas estas variables las tomamos por un periodo del 2000, ¿sí? Desde que comenzó el milenio, desde el 2000 hasta 2020, hemos tomado estas variables. ¿Por qué seleccionamos este rango temporal? Pues creemos que es como el más propio para analizar, porque en estos últimos dos décadas ha habido como cambios importantes en los niveles de endeudamiento de cada país. Ya han recurrido a aumentar sus déficits fiscales según pues, los acontecimientos económicos que se han dado. Entonces, por eso tomamos este rango de edad, este rango de tiempo. Para explicar, ir a un día que así superficialmente en cada variable, pues ya explicamos por qué escogimos cada una. Creemos que la relación entre estas puede ser buena para el modelo de regresión que vamos a dar más adelante. Y ya habiendo caracterizado cada variable, pues hicimos un análisis gráfico de cada una, ¿ya? En primera instancia observamos que la relación deuda producto per cápita era positiva, ¿ya? O sea, era como algo así. Primero se tornaba positiva, luego caía un poco, pero luego aumentaba, ¿sí? Una especie, algo raro ahí. Luego lo hicimos de forma suavizada con el método lineal para ver cuál era la recta que se ajustaba mejor a la dispersión de puntos. Vimos que la recta era con pendiente positiva. Para las demás variables hubo un acontecimiento importante, pues fueron todas negativas. Pues todas nos daban con pendiente negativa las rectas para el ingreso fiscal, para la tasa de desempleo, ¿ya? Entonces, eso para tener en cuenta allí. Después de haber caracterizado la variable de forma gráfica y teórica, propusimos unos coeficientes teóricos. Estos coeficientes fueron que pues la deuda propusimos en primer lugar que iba a ser negativa, es decir, que un altos niveles de endeudamiento frenaban el crecimiento económico. Lo mismo lo hicimos para el ingreso fiscal, que altos carga impositiva frenaba el crecimiento económico, y también para lo mismo para la tasa de desempleo. Por eso fue importante tomar estas tres variables, porque las tres en sí teóricamente pues podrían distorsionar un poco el crecimiento del producto per cápita. Luego de haber hecho esta caracterización de los coeficientes teóricos, pasamos a validar algunas cosas. Por ejemplo, validamos los cambios estructurales que hubo, si los hubo o no. Entonces, para eso tomamos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Hicimos pruebas de Show y pruebas de Kusum, ¿ya? Que demuestran la estabilidad temporal en los parámetros, en nuestro rango de tiempo, perdón. Y comprobamos que en algunos pasaban, en algunos no, pero en la mayoría no pasaban. Entonces demostrar que había cambios estructurales. Entonces, como habían cambios estructurales, tomamos una variable Dummy, ¿ya? Que fuera cero para todos los periodos de tiempo, excepto cuando creemos que había un cambio estructural, que fue en el 2008. Entonces cero para los demás años y 1 para el 2008. Para finalizar, tenemos que, al haber ya estructurado nuestro modelo, vimos que hicimos las pruebas pertinentes, ¿ya? Para ver cuál se ajustaba mejor, si un MSO, defectos fijos, ¿sí? Y pues en sí tuvimos 4 modelos: un MSO con transformación logarítmica en la variable dependiente, un efectos fijos y un efectos fijos con transformación logarítmica en la variable dependiente. Haciendo las pruebas de los criterios de selección y todo el procedimiento, salió victorioso un efectos fijos con transformación logarítmica en la variable dependiente. Vimos que esta forma funcional era adecuada y la tuvimos en cuenta pues porque por la estrecha relación que hay entre el logaritmo y las tasas de crecimiento, y como pues el trabajo se focalizaba en medir la relación entre las componentes fiscales y el crecimiento del producto, pues lo tuvimos en cuenta, el componente del logaritmo.
bueno, tuvimos coeficientes fijos, tuvimos un R cuadrado con el nivel de deuda del 50%, un R cuadrado pues medianamente bueno. ¿De qué podemos conclusión sacar de la regresión? Pues que el coeficiente de deuda de la deuda, el coeficiente que arrojó la deuda fue positivo, quiere decir que al haber un cambio en una unidad en niveles de la deuda, pues el, el producto per cápita cambia en proporción a este positivamente. Con respecto a las demás variables, el ingreso fiscal pues nos dio un coeficiente negativo, quiere decir que al haber un cambio en una unidad de nivel de ingreso, pues hay un cambio negativo en proporcional en el producto per cápita. Lo mismo para el desempleo. Como es un modelo de efectos fijos, pues tuvimos que sacar los efectos individuales de cada país. Pues en sí no había mucha diferencia entre los interceptos de cada uno, pero pues siempre salió victorioso fue Alemania y Estados Unidos, es decir que su crecimiento autónomo, que no depende de las variables que tuvimos en cuenta, es mayor. Luego hicimos el mismo modelo de regresión con los mismos 4 modelos diseñados, pero con la variable de gasto público. También salió victorioso el efecto fijos con la forma funcional del logaritmo. Para este, lo resaltante es que tuvimos un R cuadrado más bajo que el modelo anterior, casi del 20%, un R cuadrado ajustado del 20% casi. O sea que en este modelo se explicaba menos las variaciones de producto per cápita a través de las variables explicativas que teníamos. Y otra cosa para tener en cuenta es que en ambos modelos hicimos pues las pruebas de linealidad, de linealidad, de los supuestos, y fallamos en normalidad. Y era claro que íbamos a fallar en esto, pues tenemos muy pocos grados de libertad. El modelo de efectos fijos requiere demasiados grados y se consume demasiados. Entonces pues ahí también podemos haber fallado por eso. Bueno, para finalizar, daremos las conclusiones y contrastaremos con la literatura que utilizamos. Bueno, de las ambas regresiones, la regresión con la deuda pública y la regresión con el gasto, vimos que había un impacto positivo respecto al nivel de deuda y el gasto gubernamental con el crecimiento económico, es decir que al haber un aumento en la deuda y en el gasto, ¿sí? Implicaba que el producto per cápita crecía. Esto pues desde nuestro estudio. Desde la literatura del arte que tomamos hubo muchas contrariedad, mucha controversia, mucha discusión, pero pues lo que más recalcamos fue que la literatura predominante dice que existe un nivel de endeudamiento óptimo y después de este ya empieza a ser negativo el impacto que tiene el endeudamiento fiscal en el crecimiento económico. Lo mismo para el gasto, existe un nivel óptimo de gasto gubernamental, luego después de este ya comienza a frenar el crecimiento económico. Estos fueron como lo más importante que hallamos respecto a nuestra literatura. Otra cosa fue que hubo una investigación que resaltamos respecto a las limitaciones empíricas. Hubo una investigación que tuvo problemas con los datos. Los datos fueron la metodología del proceso de estudio. Hubo un error en el Excel, lo que causó lo que causó una desviación en las cifras. Esta desviación en las cifras
llegó a unas conclusiones erróneas diciendo que el nivel de endeudamiento que impacta negativamente al crecimiento económico está después del 90% respecto al PIB. ¿Ya? Y con esto muchos políticos se basaron para dar testimonio o por argumentar a favor de la austeridad económica, la austeridad del gasto público, el nivel de endeudamiento. Es decir, muchos políticos usaron este artículo que mencioné, en donde hubo fallas metodológicas para proponer austeridad fiscal. Con lo que vemos que hay que tener mucho cuidado con las investigaciones empíricas que pueden someter a problemas posteriormente. La réplica de este artículo dice que el porcentaje está un poquito más al 120%. Después del 120 ya el endeudamiento comienza a frenar, a ralentizar el crecimiento económico. Pues eso, como el hallazgo más importante fue que vimos que sí existe una relación entre la deuda pública y el crecimiento económico, entre el gasto público y el crecimiento económico, que esta relación parece ser positiva. Claro, nuestro estudio es algo escueto, no es profundo, entonces no podremos determinar si existe un umbral en el cual, y cuál es el umbral en donde el impacto es negativo. La mayoría de teoría de la literatura dice que existen, pero según nuestro estudio solo podemos probar que existe una relación que es positiva. Lo otro, respecto a las limitaciones empíricas, es que la vagueza en los datos, cómo ordenarlos, la forma en que se ordenan, la forma de proceder del modelo, ¿sí? Esas cosas son muy limitantes, más que todos los datos y la información con la que se cuenta, entre otras cosas. Y respecto a cómo se enfrenta el COVID, nuestros países que son Alemania, pues los países predominantes, economías fuertes, pues como vimos que estos países tienen una relación positiva con la deuda y el gasto respecto al crecimiento del producto, pues es válido afirmar que las políticas fiscales expansivas pueden ayudar a crecer el producto. Y investigamos y la mayoría de prensa, pues, dice que nuestros países aumentaron el gasto público para mitigar los efectos de la crisis pandémica. Entonces, es más, también vimos que la presidenta del Fondo Monetario Internacional sugirió que esto era una buena medida y que debía seguirse haciendo, el Estado intervenir para suavizar el efecto de la crisis. Entonces, con respecto a la pregunta que si países con estabilidad fiscal pueden llevar mejor la pandemia, la respuesta es sí. Claramente, si un país tiene o lleva las hojas fiscales de una buena forma, pues puede enfrentar mejor la crisis, y porque puede basarse en la deuda y en el gasto, pues para mitigar el efecto que tiene la crisis. Respecto a la equivalencia ricardiana, que fue lo que hablamos primero, pues llegamos a la conclusión de que no podemos descartarla de todo, pues porque nuestro rango temporal no es muy alto, no abarca demasiados años, y pues la investigación solo nos brinda la información de que si existe una relación. Sin embargo, pues la equivalencia ricardiana no se puede descartar así con nuestra investigación del todo. Eso fue lo que
lo que, lo que, pues a lo que llegamos. Lo otro, pues también que cabe resaltar es que hay mucha contrariedad y mucho de la literatura también dice que es muy difuso e inconcluyente la discusión sobre cómo se relaciona estas variables fiscales con el crecimiento del producto, con el crecimiento del producto. Entonces, pues queda abierta la discusión y es un tema muy interesante para abarcar. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, compañeros.